menos claras, una zona bastante gris, que es qué pasa, por ejemplo, si después de media hora de sucedido el hecho, viene la persona a la comisaría y salen a buscar a los autores del hecho y los detienen. Bueno, el límite temporal es importante a los fines de que ustedes analicen al momento de detener a una persona. Pasado una hora, ya no es flagrancia. ¿Sí? Al día siguiente, como me ha pasado a mí en un caso, tampoco es flagrancia. En esos casos, ¿qué corresponde? Corresponde o realizar, por ejemplo, la identificación de la persona y llamar inmediatamente al funcionario o al fiscal que esté con el teléfono y preguntar qué hacer, porque esos son los casos de duda, ¿sí? Entonces nosotros ahí diremos, bueno, o pedimos un allanamiento para la casa de esa persona a ver si encontramos los elementos, o nosotros pedimos la detención, ¿sí? ¿Alguna duda acá? ¿No? Nosotros cuando vamos a las audiencias decimos, siempre utilizamos la frase, justamente esto, la detención fue legal porque es un delito de acción pública, por ejemplo un robo agravado, los autores han sido sindicados y se ha procedido a la detención. Por lo tanto, es legal. En ese marco es legal. Ahora, cuando no pasa eso, y fue detenido al día siguiente, detenido 2 horas, nosotros decimos, tenemos que necesariamente decir la detención no fue legal y no es contra el oficial que hizo la actuación, sino simplemente porque el código nos obliga a decirlo, ¿sí? Es importante también que tengan en cuenta lo que le acababa de decir, el inmediatamente después del hecho. Bueno, la finalidad, todos lo sabemos, cuál es la finalidad de la detención, es evitar que el hecho se consume, evitar que los autores se den a la fuga, conservar los elementos de prueba y, bueno, las consecuencias ulteriores. Bueno, en este caso, ustedes lo cumplen a rajatabla, llaman inmediatamente, incluso hasta desde el lugar del hecho, o hasta desde el lugar de detención, nos llaman a los funcionarios o a los fiscales. En realidad el código dice notificar inmediatamente al juez, pero bueno, esa parte ha sido salvada cuando se nos notifica a nosotros, ¿sí? Y bueno, idéntica situación ocurre cuando la detención ha sido efectuada por los particulares, en los cuales se nos ponen en notificación. Lo van siguiendo, llegan, me río porque es un hecho real, ¿no? No lo podían encontrar porque el Fiat se metió por unas calles, qué sé yo, se estaciona en un lugar, ingresan a una vivienda. Ahí no llegan en el momento que ingresan a la vivienda, pero sí lo ven estacionado en la puerta, entonces ya no es flagrante, porque ya no están ni en el interior del vehículo, ingresaron a un domicilio particular. Ahí sí hubo que pedir órdenes de allanamiento y detenciones ahí inmediatamente, o sea, se encontraron los elementos y se los detuvo. Y otro ejemplo... Obviamente, bueno, el auto obviamente tiene que poner consigna y secuestrarlo y después presentarlo para después pedir la apertura y no hacerlo en el momento, ¿no? Claro. Lo del auto está ahí y hay que preservarlo, por más que vayamos pidiendo la orden. Sí. Ese auto, y después pedirle al juez, decirle, bueno, miren, llevarlo a la comisaría, presentarlo y hacer la requisa con orden judicial. Hay un tema que yo sé que en estas jurisdicciones es muy recurrente, que es todo el tema de portación y tenencia de armas de fuego. Esos delitos son un delito de peligro abstracto, o sea, si la persona viene de cometer otro ilícito y está portando un arma, ya el solo hecho de portar o de tener el arma habilita la flagrancia, habilita la detención. O sea, si esa persona cometió un robo y pasó más de media hora o una hora y se lo está siguiendo con determinadas características, o sea, no nos olvidemos que también el personal policial tiene facultades de preventores, entonces les habilita para parar un vehículo, pedir documentación, pedir identificación, eso que la doctrina llama el olfato policial, o sea, bueno, venían en un vehículo y a mí me parecía que había una sospecha razonable para pararlo, se abre, se le pide la documentación, no la tienen, en el piso del vehículo un arma de fuego. Y bueno, eso habilitaría, por ejemplo, a pedir que el policía revise el baúl y encuentre elementos de un robo. Ahí habría flagrancia, pero por la aportación del arma de fuego o la tenencia en su defecto. Y por los otros elementos, bueno, se le imputaría en un momento posterior ese hecho. Pero la flagrancia puntual es esto, o sea, algo que está ocurriendo y que no cesa en la comisión, en su continuidad.
Sí, algo también del tema de la sospecha razonable en las actas. Para que la sospecha razonable se habilite y los jueces habiliten el tema de la sospecha razonable, no basta decir hay sospechas razonables. ¿Sí? Hay que decir, bueno, nos generó la duda, nos generó la sospecha porque iban a alta velocidad, cuando ven al personal policial aceleran, ¿sí? A eso se refiere la sospecha razonable, no es poner, bueno, teníamos sospecha porque le vimos cara de conocido, porque son los Tascón, ¿sí? Son los Tascón y además cuando nos vieron aceleraron, ¿sí? Media hora, es más, la persona lo había visto meterse en un domicilio, se puso consigna y se pidió la orden de allanamiento. Y se recuperó uno de los elementos que le habían sustraído, que era una llave. Ahí la actuación policial estuvo impeque, o sea, perfecta, porque podemos tener, está bien, no el robo, pero sí quizás podemos probar el encubrimiento, ¿sí? Pero bueno, ahí entramos al tema de cuándo se habilita el allanamiento por el juez. Nosotros sabemos que todos los domicilios, los nuestros, hasta los de los delincuentes, digamos, son privados. Todos tenemos ese derecho que está establecido por la Constitución. Entonces, para romper o quebrar ese derecho, tiene que venir una orden judicial, salvo casos excepcionales que ustedes los conocen, que son, por ejemplo, el caso de persecución. Para poder ingresar a una vivienda y realizar un allanamiento y buscar elementos, nosotros lo tenemos que fundar. ¿Y con qué lo fundamos? Lo fundamos con lo que ustedes nos dicen de por qué vamos a allanar una determinada vivienda. Para ello nosotros tenemos que fundarle al juez la medida y nos basamos en todas y cada una de las cosas que ustedes nos dicen. Y para eso, básicamente el pedido tiene que ser completo, o sea, qué es lo que se persigue, qué es lo que se busca, no olvidar poner todo otro dato de interés, ¿sí? Que también nosotros lo ponemos aunque ustedes no lo pongan. Identificar bien la vivienda que vamos a allanar, acá lo que abunda no daña, porque a veces pasa que nosotros ponemos la vivienda cita en calle Federici 15 y resulta que justo llegan después y hay dos Federici 15, entonces, porque acá en esta zona es así, entonces, la casa cita en Federici 15 con ventanas rojas, pared amarilla y que adelante tiene un simbolito de marihuana, eso es lo que tenemos que allanar, ¿sí? En ese sentido, no daña que ustedes pongan bien claras las especificaciones del lugar a donde vamos a entrar.